Hola chicos, tenéis que empezar ya a aumentar el grado de atención, puesto que empezamos ahora ya un capítulo bastante amplio, que es el de las subunidades sustantivas. Aquí vamos a aprender los diferentes métodos que hay para reconocerlas y se van a desmenuzar varios tipos de oraciones sustantivas paso a paso. Vamos a ello. Lo primero de las proporciones sustantivas es aprender el método para reconocerlas. Se llaman subunidades sustantivas pues porque equivalen a un sustantivo y por tanto hay que sustituirla por un pronombre, fijaos que es neutro. Sería esto, eso, aquello. Es un pronombre porque es el que sustituye a un nombre o a un sustantivo. Vamos a verlo mejor con una frase. El delegado dijo que el profesor viene mañana. Si vemos aquí tengo subrayado el nexo que. Un verbo, dijo, y otro verbo, viene. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre? Cuando tengamos localizado el nexo, automáticamente a partir de aquí empezamos a ver una caja que sería la que forma parte de la subordinada. Y entonces, en esta oración, toda esta caja hay que intentarla sustituir por uno de estos pronombres. Si os fijáis, el delegado dijo, el delegado dijo. Y en lugar de poner que el profesor viene mañana, pongo un neutro. Y hemos convertido esta oración compuesta en una oración simple. ¿Vale? Veis el nexo, la proposición subordinada, que sería sustantiva porque se sustituye por esto, eso o aquello. Ahora vamos a ver los tipos de subordinadas sustantivas que hay. Las hay primero con nexo. Ya veremos después que también hay oraciones sin nexo. En el caso de las oraciones con nexo, hay dos tipos o dos bloques. En primer lugar, las que tienen las conjunciones que o sí. Se trata de nexos que son exclusivamente nexos, es decir, no cumplen ningún tipo de función sintáctica dentro de la subordinada. Veamos estos dos ejemplos. El vigilante anunció que cerraría la puerta. Fijaos el nexo que es uno de los que acabamos de hablar. Y la otra oración, no sabía si era extranjero. Aquí tenemos este otro nexo. Este tipo de oraciones con el sí suelen ser la mayoría interrogativas indirectas. En lugar de preguntar directamente con signo de interrogación, pues ya sabéis lo que es la interrogativa indirecta, ¿vale? Hemos hecho exactamente igual que arriba. Hemos metido en una caja, ¿veis? Todo lo que empieza con el nexo que y aquí lo que empieza con el nexo sí. ¿Y qué es lo que quedamos fuera? La proposición principal. Si os dais cuenta, el mismo paso de arriba. Proposición subordinada sustantiva y proposición subordinada sustantiva. ¿Vale? Bien, además de las conjunciones que y sí, también tienen las subordinadas sustantivas pronombres y adverbios interrogativos. Fijaos bien en este tipo de pronombres y adverbios. Son interrogativos, por tanto, estamos hablando de oraciones también interrogativas, ¿vale? El nexo en este caso tiene una doble función. Es por un lado nexo, pero además va a cumplir una función sintáctica dentro de la subunidad sustantiva. Ya veremos en qué consiste esa función sintáctica. Fijaos esta oración. Desconozco cuánto le ha costado el coche o ese coche. Este nexo, igual que arriba, inicia una caja, ¿vale? Que de momento, imaginaos, está cerrada. Si aquí toda esta caja la sustituyo por este pronombre, eso, nos queda esta oración simple. Desconozco eso. ¿Veis? Aquí este nexo, cuánto, dentro de esta caja, es decir, dentro de la subordinada que hemos visto aquí arriba, ¿veis? Que cumple una función dentro de la subordinada. O sea, ese coche ha costado una cantidad, el cuánto, ¿vale? Y por tanto sería proposición subordinada sustantiva por ser sustituida por eso. Y el otro tipo son las sustantivas, si aquí son con nexo, aquí serían sin nexo. Es decir,
Las oraciones que también hemos visto antes las coordenadas que al no llevar nexo serían yuxtapuestas, ¿vale? Pero en este caso yuxtapuestas por subordinación. ¿Cuándo se suelen dar este tipo de oraciones sin nexo? Pues cuando llevan verbos en forma no personal, en este caso un infinitivo. Fijaos bien en esta oración. Es muy importante saber idiomas. Este verbo está en infinitivo. No intentemos buscar aquí un nexo porque no lo lleva. Por tanto, hay que coger y empezar desde el verbo en adelante la caja de la subordinada. Si esta caja, igual que todas las demás cajas de aquí arriba, la sustituimos por el pronombre, veis que la oración quedaría es muy importante, eso. Y así se podría descubrir la otra proposición subordinada sustantiva. Después de analizar la subordinada sustantiva con sus tipos y con sus nexos, vamos a ver ahora un aspecto muy importante que sería qué ocurre con una preposición cuando entra en contacto con una soleada. Esa preposición en unos casos se puede quedar dentro y otras veces fuera, ¿vale? La preposición cuando está dentro de la soleada, ¿por qué sabemos que está ahí? Pues porque el pronombre eso sustituye también a esa preposición, ¿vale? Es muy fácil si lo aplicamos a la práctica. Fijaos en esta frase. Dígame a qué hora llega el tren de Bilbao. Tenemos un primer verbo, diga, un segundo verbo, llega, y el nexo que, ¿vale? Pero este nexo tiene delante una preposición. Por tanto, aquí la caja va a empezar con la preposición porque cuando hacemos la sustitución se dice dígame eso. Entonces, en este eso ya está metida la preposición, ¿vale? Veis aquí el pronombre eso cómo sustituye a todo este cuadro. Por otro lado, nos encontramos que otras veces la preposición se queda fuera de la subordinada. ¿Cuál es la razón? Porque cuando hacemos la sustitución por eso, no sustituye a la preposición. Fijaos en el ejemplo. La prensa habla de que el gobierno subirá los impuestos. Si buscamos los verbos, habla, subirá, y aquí tengo el nexo. Este nexo lleva adelante una preposición. Este nexo lleva adelante una preposición. Pero la diferencia es que aquí arriba la caja empieza en la preposición, es decir, la preposición está dentro, mientras que aquí abajo la preposición se queda fuera de la caja. Y por tanto, cuando hacemos la sustitución sería la prensa habla de eso. ¿Veis? Así sería la manera de distinguir en qué pasa con las oraciones que llevan preposición. Todo depende de la sustitución que tengo aquí y aquí. Eso no lleva adelante preposición porque la ha absorbido, la ha cogido como formando parte de la subordinada. Mientras que en esta otra, este pronombre deja la preposición fuera. No forma parte de la subordinada. La subordinada está aquí. Para finalizar, vamos a hacer el análisis completo de las dos subordinadas sustantivas anteriores, donde la preposición en una de ellas estaba dentro y en otra estaba fuera de la subordinada. Sabéis que el análisis sintáctico es distinto y quiero que lo veáis con la oración analizada completa. Partimos de la primera oración. Dígame a qué hora llega el tren de Bilbao. Si tenemos en cuenta los 5 pasos que ya os dije para analizar una oración compuesta, el primero sería buscar verbos y nexo. Diga, llega y qué. El siguiente paso, sustituir la subordinada por una palabra. Ponemos o acotamos aquí la subordinada, dígame eso. ¿Qué ha ocurrido? Que este eso ha cogido a la preposición. No se podría decir dígame a eso. En tercer lugar,
es analizar esta oración simple. Lo vamos a hacer de forma mental. Usted sería el sujeto, dígame eso, predicado. El me es complemento indirecto, porque en tercera persona sería dígale, y eso se puede sustituir por lo. Y la oración quedaría dígamelo, es decir, eso es complemento directo. Si eso es complemento directo, todo aquello a lo que sustituye, es decir, esta caja, sería también complemento directo. Por tanto, ahora vamos a trasladar el análisis de esa oración simple aquí. ¿Veis? Sujeto, predicado, los componentes del predicado que dijimos ahí arriba, el núcleo, el complemento indirecto y el complemento directo. Aquí está la diferencia con respecto a esto. Aquí sería complemento directo pronombre, aquí complemento directo subordinada sustantiva. Ya hemos hecho el traslado de las funciones de la oración simple aquí. O sea que ahora mismo estamos aquí en una oración simple. Pero como aquí entre paréntesis pone subordinada sustantiva, pues entonces ahora ya tengo que abrir esta caja y me encuentro que dentro de esa caja hay un verbo, que sería llega. Si yo cambio ese verbo a plural, llegan los trenes de Bilbao, es decir, el tren de Bilbao es sujeto, todo lo demás predicado. ¿Qué ocurre ahora en el sujeto y el predicado? Pues aquí vemos sus componentes, determinante, núcleo, complemento del nombre, y aquí fijaos bien que sería el núcleo y, ojo, complemento circunstancial de tiempo, porque si establecemos el orden lógico de la frase sería el tren de Bilbao llega a qué hora, es decir, llega a 1 hora, a las 2, a la hora que sea. Por tanto, todo esto sería un complemento circunstancial de tiempo. Como empieza por preposición, pues sintagma preposicional. El siguiente paso sería a elementos del sintagma preposicional de este, de Bilbao, y los elementos de este otro sintagma preposicional. A sería enlace, que hora sería término, igual que aquí. Y ahora nos queda, para finalizar, este sintagma nominal. Fijaos bien lo que va a ocurrir aquí arriba. Tenemos que el núcleo es hora, pero aquí este que va acompañando ahora, por tanto funciona como determinante. Ojo, es determinante, pero antes de ser determinante ha sido nexo de toda la oración compuesta. Siempre primero se pone nexo, luego barra y finalmente la función que desempeñe en la subordinada. Esa sería la oración completa analizada cuando la preposición se queda dentro. Ahora vamos a ver que la preposición se queda fuera. Lo mismo, buscamos verbos, habla, subirá, el nexo. No se puede hacer ahora con la sustitución y decir la prensa habla eso. No, porque el verbo es hablar de. Así pues, hablar de, el verbo necesita, rige la preposición y aquí tenemos la sustitución. Como veis, aquí este eso tiene delante la preposición. Este eso delante no tiene preposición. Eso significa que si yo analizo esta oración simple, mentalmente sería la prensa sujeto, habla de eso predicado, y dentro de este predicado, núcleo habla, de eso sería complemento de régimen. Y mirad que en ese complemento de régimen es un sintagma preposicional que tengo que poner enlace, la preposición, y término, ojo, el término sería la subordinada sustantiva. Entonces vamos a hacer aquí el trasvase de estas funciones, ¿vale? Sujeto y predicado, aquí sus componentes, que hemos dicho antes, todo esto de la oración simple, fija el complemento de régimen, este complemento de régimen lo que os decía antes, fijaos bien, si yo aquí trazo una línea vertical, me encuentro con que aquí empiezo con D. Si empiezo con D, no empiezo con la caja de la subordinada, o sea que todavía estoy analizando lo que está fuera de la subordinada. Por tanto, sintagma preposicional que tendrá enlace y término. ¿Veis? Enlace y término. Y ahora viene aquí ya la diferencia. Este término aquí sería pronombre
este término aquí sería aquello a lo que sustituye el pronombre, es decir, la subordinada sustantiva. Ya hemos hecho hasta aquí el análisis de la oración simple y nos quedaría el análisis de la subordinada. Tengo un nexo que y luego el sujeto y el predicado. El gobierno subirá los impuestos. Componentes del sujeto, determinante y núcleo, y componentes del predicado, núcleo, complemento directo. Y para finalizar, los componentes de ese sintagma nominal complemento directo. Ese análisis completo de la otra subordinada, la que la preposición se queda fuera, y por favor quiero que os fijéis bien en lo que ha ocurrido con las sustituciones. Este pronombre absorbe a la preposición, este otro pronombre no absorbe a la preposición. Significa que el análisis es muy distinto en una y en otra. Y hasta aquí hemos terminado la unidades sustantivas.